Fernández, empresario pyme, que está viendo, bueno, a ver qué está pasando. ¿Qué pasó en los últimos días ahí en la calle? Entre las empresas pyme que están todo el tiempo, bueno, tratando de vender, de facturar, de comprar insumos, producir, fabricar. Bueno, la preocupación, Maxi, imagínate, es casi cadena nacional el tipo de cambio de hace 2 semanas. Sí. O sea, estamos todo el tiempo escuchando la variante, cuánto aumentó. Uno trataría desde acá, y el espacio que tengo, y gracias por la invitación, es tratar de llevar un poco de tranquilidad, digamos, de sensatez, ¿no? Es un momento difícil, es un momento, obviamente, que estamos viendo cómo aumenta la divisa en el tipo de cambio paralelo, pero no es que uno ve, como vos bien mostrabas en los gráficos, que estamos en el pico del desastre, ¿no? Que diríamos, porque si llegara a 680, como se mostró, o mucho más de 540, obviamente tal vez la situación sería peor. ¿Nos preocupa? Sí. ¿Nos ocupa? También. Pero hemos recibido aumento de precios en estos días. Ayer tuvimos reunión de comisión directiva y nos dijeron que varios de los proveedores, y sobre todo los de materias primas, los formadores de precios, rápidamente se cubren. Esto no es ninguna novedad. ¿Qué materias primas, por ejemplo, subieron de precio en los últimos días? Bueno, perdón, en los últimos días, porque ya en el mes habían aumentado. Claro, Todos aumentan una lista al mes. Mirá, ya llegaron nuevas listas, es decir, 2 listas en el mes. Claro, lo que son productos primarios, vos tenés los químicos, la gente que vive mucho más vinculado al tipo de cambio, lo que puede ser los insumos originales en textiles, puede ocurrir con alguna tela, sobre todo aquel que también tuvo que recurrir a sus dólares propios para importar en el MEP, o que, bueno, envió dólares propios de alguna manera para importar mercadería, lo pagó al blue. Entonces, bueno, dice, bueno, yo me gustaría poder reponer esas divisas que puse en su momento, me gustaría de alguna manera reponerla. Entonces, hay una preocupación, pero yo no creo que, digamos, esto continúe. Vos ves como hoy está bajando un 4%. Bueno, mirá, si se traslada todo a precio, más allá ahora no le importa tanto el valor del dólar, pero si en abril tenemos 8% de inflación, o 7 y pico, y en mayo tenemos otro tanto, claro. Acá la preocupación es esto lo que vos estás contando, ¿no? No, claro. que el dólar acompañe esa inflación. Pero que va a ser la inflación, Maxi, del tipo de cambio que estamos hablando, porque las grandes empresas ya se cubrieron. Recordás cuando no tenían acceso a la divisa y tuvieron que tomar 180 días que se le pidió para las famosas habilitaciones de importación, que no es para las pymes, que por otra parte reconozcamos que las IRA están saliendo, no con la velocidad que quisiéramos, pero están saliendo, o sea que tenemos importación y tenemos productos para poder producir. ¿Vos ves una inflación que se está acelerando o desacelerando? No. Nosotros vimos en los últimos meses que hubo aumentos de precios, sobre todo lo vemos en los alimentos, en lo que nos dicen nuestros trabajadores. Pero la pregunta es si se está acelerando por encima del piso del 7% o se está desacelerando. No se está desacelerando. Nosotros tenemos listas de precios en dólares, ¿sí? De nuestros proveedores, con lo cual la inflación es con el tipo de cambio del momento. Pero lo que te quería explicar es que justamente las grandes empresas ya se cubrieron. Vos te acordás que ya estuvimos acá, y te lo han dicho muchos integrantes de Segela que han venido, te han dicho que nosotros ya nos duplicaron los precios en dólares en aquel momento, o algún caso un poco más. Es decir, ya se cubrieron, quiere decir que no tomaron el tipo de cambio oficial. Decían que por el acceso a la divisa debían aumentar, entonces ya se cubrieron. Con lo cual están, entre paréntesis, en el dólar blue. Las materias primas nacionales no están a precios internacionales, están por el doble. Entonces digo... por eso yo lo que digo es, el dólar estaba corriendo detrás de la inflación. Que el dólar se acomode a la inflación es algo inexorable en un momento donde la inflación está corriendo al 7-8%. Que se adelante a la inflación significa que se acelera todavía más la inflación. Se retroalimenta por lo que vos contás. Claro. Que muchos compraron, importaron con dólar blue y ven que el dólar blue sube. Exacto. Remarcan por la duda porque quieren reponer sus stocks con los dólares que pusieron. Ahora, si eso ocurre y vamos a un régimen inflacionario más alto, bueno, tenemos un problema porque obviamente la economía va a ir toda más rápida, va a ir todo más acelerado. Los precios, el dólar y la caída del poder adquisitivo. Claro, no vamos a vender, exactamente. Lo vamos a vender. Con lo cual después ya lo hemos visto, esto ya nos ocurrió. Quienes tenemos más de 60, y no digamos cuántos, pero tenemos más de 60. En algún momento la economía después se acomoda. Exactamente, se frena y se acomoda hacia la baja. Se acomoda con una recesión. Exactamente. Bueno, Ariel Korenberg, bueno, ¿cómo estás viendo este panorama? Te pido ahí la evaluación como economista, digamos, más allá de que sos referente económico de Patricia Bullrich, nos conocemos hace tiempo y demás, estás en la Universidad de Buenos Aires, en la academia. Te pido tu visión de economista. Mi visión de economista, para complementar todo lo que se habló, Rapetti, vos acá, el empresario de acá al lado, es que en ese análisis falta complementar con otra cuestión, que es que los argentinos desconfían de su propia moneda. Entonces, lo que pasa ahora
Es lo que estuvo pasando en los últimos meses y en los últimos años. Esa desconfianza lleva a agotar la reserva del Banco Central. Ese es el punto central. Y esa desconfianza lleva a que los pesos para financiar el déficit fiscal sean rechazados. ¿Y de qué forma se rechaza? Bueno, el ahorrista, el asalariado, la pyme que cobra y factura a comienzo de mes y tiene que cubrirse para comprar insumos y pagar salarios al siguiente mes, ¿cuál es la alternativa al dólar? ¿Un plazo fijo indexado a 90 días? ¿Un plazo fijo a 30 días con una tasa de interés de 81%? Lo que se ve es una descoordinación total y una anarquía en la aplicación de los parches que están aplicando en el gobierno. Ante esta suba del dólar, que no es de ayer, sino que ya estaba sucediendo la semana pasada, si vos tomás, mensualizás, eso da 27% de sinceramiento del tipo de cambio de mercado. La suba de la tasa de interés fue de 3, 4 puntos, esa era la discusión entre Massa y Pese. Ahora, esa moderación en la suba de tasa de interés hace que el dólar sigue siendo un atractivo para cubrirse de la inflación futura. Sí, yo digo, ojo que si el dólar sube 15% en el mes y vos estás remunerando un depósito a plazo fijo al 6,75, el que tiene el ahorro en el banco está perdiendo frente a la inflación. Exacto. Y frente al dólar, digamos, está desahorrando en el banco, poder adquisitivo en el banco. Entonces, ese es un tema. Ahora, si subís la tasa de interés, elevás la bola de interés de las LELIQs, hay más pesos que en adelante pueden correr a los bienes, a la inflación o al dólar. Y además los empresarios tipo Marcelo Fernández, que tienen que cubrir la cuenta corriente, se le disparan todas las tasas de interés. Exacto, no puede pedir prestado porque los bancos colocaron todos los depósitos de los argentinos al Estado. LELIQ, Bontes y otros títulos de tesoro. 70% de los depósitos de los argentinos en los bancos están colocados en el Estado. O sea, no hay espacio para tocar crédito al sistema productivo. Esa es la situación. ¿Qué salida ves en el corto plazo? Más allá de que vos me vas a decir, bueno, tiene que venir un gobierno con credibilidad, hacer un plan de estabilización y demás. Exacto. Estás en medio de la campaña electoral, volando el dólar, la inflación, Banco Central sin reserva. Está claro que el gobierno no tiene credibilidad, si no, no estaría así en las encuestas. Está claro. Contamos siempre que si no fuera por el factor Milei, que está dividiendo la oposición, sería un gobierno que perdería fácil en primera vuelta. Y eso no va a ocurrir, va a haber un balotaje porque hay tercios en el escenario. Un gobierno muy desgastado, pero en este escenario, ¿cuáles son las salidas, digamos, en el corto plazo para no agravar la crisis? Bueno, una sola cosa acoto a tu diagnóstico, que comparto 100%, es que el gobierno perdió la credibilidad cuando no cumplió la propia ley que dictó de la cuarentena con la foto de Olivo. A partir de ahí no hay presidente del Banco Central ni ministro de Economía que resista, digamos, la falta de credibilidad y reputación del propio presidente en un país presidencialista. Yendo al cortísimo plazo, ahora sí me ubico como economista y académico, por ahí, podemos analizar de que el cortoplacismo en Argentina pasó del año al mes y ahora a semanas. Cuando pasa así, es que la definición de alta inflación y de hiperinflación es equivalente a la reducción en las negociaciones paritarias, alquileres y financieras a la semana. No alcanza con un plazo fijo indexado de 90 días. Me ubico del lado del gobierno. ¿Qué veo venir? Van a ofrecer plazos fijos a un mes. Y pronto, si seguimos así, con una inflación espiralizada, ahora te tiro 2 números, acuerdo de que cualquier salto en el tipo de cambio hoy, el pass-through a los precios, el traslado a los precios es 100%. Es 100%. Van a comenzar a ofrecer plazos fijos a 7 días. Pero también tiene un problema la tasa de interés. Bueno, veamos, 2 números nada más. 7,7 de inflación el mes pasado significa que anualizado son 140%. 9% en inflación de alimentos, ¿sí? El mes pasado anualizado da 181%. Pero si las subas, peor aún, del tipo de cambio paralelo negro, no sé por qué le decimos blue, van a señalar, son de más de 20 puntos, cada tanto, van a señalar una inflación futura todavía más alta, de tal manera que ahí todos los precios de la economía, no solo de los componentes importados, va a subir. Los costos de reposición, la demanda salarial, que ahora los sindicatos van a pedir paritarias a trimestre y pronto un mes.